Le agradezco una vez más al licenciado Enrique de la Madrid Cordero, que me acompaña aquí en la revista Peninsular. Él es director del Centro para el Futuro de las Ciudades de Tecnológico de Monterrey, exdirector general del Banco de Comercio Exterior, exsecretario de Turismo Federal, expresidente del Consejo Mexicano de Productos de Consumo y exdiputado federal. Enrique, bienvenido una vez más. Qué gusto saludarte y saludos también a tu auditorio. Muchísimas gracias. Hoy se cumple un año de aquella entrevista que tuvimos en la cual pues manifestaste públicamente tus aspiraciones. ¿Cómo te sientes a un año de esto? Bueno, a ver, hay cosas positivas y otras que todavía falta mucho para avanzar. Por un lado, yo creo que ha habido un avance en términos de reconocimiento de que muchas de las ideas que voy planteando, sobre todo el tema de consolidar o construir un país de clases medias, es algo que siento que tiene aceptación, que a la gente le interesa, le gusta. También esta idea de que tenemos que consolidar nuestra democracia, pero sobre todo una democracia con libertades, porque no cualquier democracia creo que es relevante, sino una que respete las libertades. ¿Cuáles son los retos? Los retos es seguir avanzando en reconocimiento. Vivimos en una crisis de partidos políticos, vivimos con un gobierno con una tendencia a la centralización del poder y también económica. Y por otro lado, vivimos un país, desde mi punto de vista, que está todos los días perdiendo oportunidades y todos los días, de alguna manera, teniendo un cierto nivel de retroceso. Si lo vemos en promedio, yo creo que eso es lo que esté pasando, independientemente de que algunas regiones se defienden mejor. Enrique, tres fortalezas en lo económico, tres en lo político y tres en lo social de A ver, México. deja pensar, no sé si te voy a dar las tres, porque tres por tres son nueve, pero déjame por lo menos decirte algunas. A ver, en lo económico, yo creo que la principal fortaleza somos ya una economía, yo diría sobre todo del centro al norte del país, una economía exportadora, una economía mucho más diversificada. Nuestra economía no depende solamente de un sector o de un commodity, como pasa en otros países del mundo. Entonces somos una economía intermedia, diversificada, exportadora. Estamos al lado de la economía más grande del mundo, del consumidor más grande de los Estados Unidos, y eso es algo que deberíamos de aprovechar cada vez más. Dijiste en lo económico, ¿también dijiste en lo político? En lo político. A ver, una fortaleza es que vivimos en un régimen democrático, y eso es algo que hay que defender. En una democracia se avanza más lento, pero también los riesgos de retroceso son mucho menores. Entonces yo apuesto por una democracia en donde la gran mayoría de las personas participemos en la definición del rumbo de país y después en la construcción del mismo y también en los contrapesos. Entonces creo que tenemos como fortaleza una democracia, aunque también una democracia que podríamos todavía, todavía dinamizar mucho más. Y la otra Oye, dijiste, la parte y en lo social. social. No, yo no sé si meterlo ahí, pero la demografía cuenta y yo creo que uno de los temas, yo creo que metería dos temas. Una, la diversidad, o sea, la diversidad de nuestro país es una fortaleza. Un país de 126 millones de personas, con muchas regiones diferentes y por lo mismo vocaciones también diferentes, me parece que eso es una fortaleza del país. Y por otro lado, es un país mayoritariamente joven. La mitad de la población tiene menos de 29 años. Y en una economía digital, ser una población joven es una fortaleza porque creo que son los jóvenes los que tienen más capacidades y habilidades de poder ser exitosos en este mundo digital. No te doy tres, pero te voy dando ahí algunas generales. Oye, ¿y las debilidades? ¿Qué debilidad crees que sean las mayor en lo político, en lo económico y en lo social? A ver, yo creo que sin duda, digamos, si lo viera yo en lo social, por ubicar ahí alguna, Ujú. el tema de la pobreza extrema en nuestro país, es verdaderamente increíble que tengamos un país al lado de la economía más poderosa del mundo y al mismo tiempo donde prácticamente la mitad de la población está en pobreza. O sea, eso verdaderamente es increíble. Algunos datos que publiqué en un artículo este fin de semana, si no me falla la memoria, del año 2005 al 2022, o sea, en 17 años, solamente aumentó el ingreso, digamos, el ingreso por hora promedio por mexicano de 33.5 a 35.5 pesos la hora. 2 pesos en 17 años. O sea que hay un problemón
en la parte, digamos, de pobreza, pero también hay otro problema enorme de la falta de la capacidad de la movilidad de nuestro país. Y ahí Jorge va uno a la parte económica. En lo económico yo lo que veo es sobre todo un país muy desigual. Tienes estados de la República que han crecido durante los últimos 25 años 5% anual. Y esos estados de la República pues son estados de clases medias, donde la pobreza no rebasa del 30% de la población. Y tienes otros estados, sobre todo más al sur, ¿verdad? Oaxaca, Chiapas, algunas partes de Guerrero, Michoacán, donde los mismos 25 años o más llevan estos estados creciendo 5 veces menos que los más desarrollados. Entonces, tenemos un desarrollo económico muy desigual y me parece que eso al final del día tiene un impacto en eso, en estados de clases medias y en estados de pobreza. La parte política que a mí me preocupa mucho es que si bien dije que una de las fortalezas es que vivimos en una democracia, la otra es que vivimos en una democracia con muchas vulnerabilidades. Y ahora estamos viviendo en estos últimos años un intento a volver a la centralización del poder, lo cual es de alguna manera antidemocrático. Estamos volviendo a la centralización del poder y del ejercicio del gasto público en la federación, restringiéndole recursos a los estados y a los municipios. Y a mí me parece que en un país tan grande y tan diverso, la centralización es un obstáculo. La centralización por sí misma es un problema. Y la otra que yo también diría es que hay que reconocer que existe una crisis de los partidos políticos. Porque, por ejemplo, en el caso del gobierno, no hay un partido político, más bien hay un movimiento alrededor de una figura, en este caso el presidente. Pero por otro lado, por el lado de los partidos políticos de oposición, pues claramente a 4 años de distancia, la queja de todo mundo, pues es que no ha habido capacidad de generar una narrativa alternativa interesante hacia los ciudadanos. Entonces, como reto, yo creo que tenemos que en la parte política fortalecer a los partidos políticos, pero fortalecerlos porque se acercan a las causas de los mexicanos y con propuestas creíbles y donde la gente los quiera seguir. ¿Cuál sería, digamos, viendo que este es el país que quieres tú o aspiras a gobernar, cuál sería tu propuesta insignia? Yo creo que la propuesta principal es generar un muy acelerado crecimiento económico con altísima generación de empleos, pero sobre todo con una mucho más justa distribución de la riqueza. Por ejemplo, no hay forma de enfrentar la pobreza simplemente con programas sociales si no hay crecimiento económico, porque incluso hasta para financiar esos programas sociales necesitas crecimiento económico. Pero otra vez, esos programas sociales son apoyos necesarios en muchos casos, pero lo que hace que un país pase de ser pobre a ser un país de clases medias es un alto crecimiento económico. En México, repito, hoy en día sobre todo hay una ola favorable y parece que a veces México le gusta o al gobierno actual le gusta nadar contra corriente. O sea, ¿para qué nos peleamos con las tendencias del mundo si mejor nadamos de pechito con las tendencias del mundo? A ver, una de esas tendencias es pasarnos de las energías fósiles a las renovables. México es rico en el potencial de las energías renovables y se estaría generando una industria a partir de ahí con muchos empleos. La otra cosa estaría generándose muchísima electricidad barata, que es lo que muchas empresas están buscando en otras partes del mundo y más ahora que los precios del petróleo han subido. Entonces me dijeras, ¿en qué te centrarías? Me centraría en precisamente generar las condiciones para que lleguen los miles de millones de pesos y de dólares que están esperando entrar a México, pero no van a entrar en este ambiente de incertidumbre. La economía es clave. El otro ejemplo, tú no puedes aspirar a un país seguro cuando tienes tantos millones de jóvenes sin alternativa. Y cuando entonces pareciera ser que la única alternativa que les queda es incorporarse al crimen organizado o desorganizado. Entonces, la pobreza y la inseguridad no tienen salida en un país donde no crece su economía, no genera empleos y no paga bien. ¿Cómo ves al PRI? ¿Cómo ves al Partido Revolución Institucional de hoy? Bueno, pues lo veo muy golpeado, lo veo con todavía la incapacidad de poner sobre la mesa una narrativa atractiva, una propuesta para el país, que es lo que algunos de nosotros hemos ido queriendo construir,
entre otras cosas, para que la tomen los partidos. O sea, la propuesta tiene que ir a los problemas de la gente. A ver, los problemas de la gente hoy en día sobre todo tienen que ver con economía, con inseguridad y con salud. A la gente no le alcanza los ingresos que recibe. Y prácticamente la mayoría de la gente, los que encuentran trabajo, son empleos mal pagados. Entonces, la política tiene que enfocarse en atender los principales problemas de los ciudadanos. El otro tema que te decía, no solamente la gente no encuentra los empleos, sino estos empleos están mal pagados. Te comentaba que han pasado 17 años y apenas subió 2 pesos, esto es quitando la inflación, el salario por hora. No es posible seguir manteniendo un país con estos salarios tan bajos. Y eso en parte también se resuelve cuando tienes una economía que está creciendo mucho y que por lo mismo está generando muchos empleos. Entonces, a los partidos políticos, y en este caso me preguntaste el PRI, lo que hace falta es una narrativa que responda a los problemas de los ciudadanos. La gente no voltea a ver a los partidos políticos porque siente que no están enfocados en los problemas de los ciudadanos. El año pasado, en la última entrevista, me dijiste que para ganar se necesitaba hacer una alianza nacional, ciudadana, con los partidos, con todo. ¿Cómo ves esa conformación? ¿Hay la posibilidad de hacerlo para poder luchar en contra del partido oficial? Sigo, te perdiste ahí tantito, pero si la pregunta es si sigo pensando lo mismo, la respuesta es que Sí. sí y cada vez con más convicción, porque mira, el país está dividido más o menos por mitades y Ujú. probablemente para la elección del 24 será similar. Esperaría yo que para entonces la mitad opositora sea un poquito mayor. Pero si la oposición no se junta, y si no se junta para competir, no puede ganar, por lo menos no con los datos que tenemos el día de hoy. Y a veces algunas personas dirían, bueno, pero ¿cómo se van a juntar aquellos partidos que han estado compitiendo tradicionalmente entre sí mismos? La respuesta es porque lo que está en juego ahorita es México. Antes que estaba en juego el acceso al poder para cambiar el rumbo del país. Hoy lo que está en juego es México y su futuro y su viabilidad como un país próspero e independiente y soberano y donde la gente sobre todo tenga opciones y expectativas de salir adelante. Entonces, eso solamente se puede hacer en una alianza de oposición, pero claramente con una narrativa en los puntos donde coincidimos. Yo te puedo asegurar que coincidimos la mayoría en que queremos un país próspero, que crezca, que genere empleos, que genere bienestar. Te puedo asegurar que la mayoría de la oposición coincidimos en que queremos vivir en una democracia que defienda sobre todo las libertades y que queremos un país más parejo, más justo y que viva en paz y con seguridad. Bueno, si nos ponemos de acuerdo en los fines, ¿por qué no nos vamos a poner de acuerdo en los medios? Y justamente una coalición y eventualmente un gobierno de coalición es un medio para alcanzar ese fin que es ese México mejor, ese México posible. Y para lograr esa coalición, bueno, más bien para definir las reglas de los contendientes de esa alianza, ¿cómo pudiera ser? Bueno, a ver, creo que ese es un paso al cual ya es necesario iniciar, porque los tiempos van pasando y México se está atrasando y mientras la oposición, ¿dónde está? Entonces, a mí me parece que hay varias reglas que hay que cumplir. Primero, si estamos hablando de que cuando menos de entrada son 3 partidos los que estarían postulando un candidato o candidata, pues yo digo que en un principio decidan, fíjate, no por quienes sí estarían dispuestos a votar, sino a quién no estarían dispuestos a postular. ¿Para qué metes al concurso finalmente alguna figura que al final del día no estarían dispuestos a avalar? Sería una pérdida de tiempo. Entonces, la primera regla me parece que sería con quiénes no irían, con quiénes no irían. La segunda me parece que es muy importante, esto hay que estudiarlo bien, pero en nuestra Constitución existen una serie de requisitos para ser miembros del Instituto Nacional Electoral, para formar parte de la Comisión Federal de Competencia. Existen requisitos de capacidades, de habilidades, de honestidad. ¿Qué? ¿Para presidente no debería haber requisitos? ¿O debería haber requisitos menores que para cargos menos importantes? Entonces yo creo que también es relevante ir poniendo un perfil de las cosas que se tendrían que cumplir. Porque pues todo el mundo quería inscribirse, pero y se cuenta con el perfil y después eventualmente, seguramente algún tipo de
concursos, salida, visibilidad, salir a los estados, salir a los medios de comunicación de las universidades y en alguna etapa, con alguna ponderación, pues sí tienes que tomar en cuenta las encuestas, que son las que te podrían decir quién tiene más capacidad de ser competitivo. Entonces, yo esperaría que algunas de estas reflexiones las estén tomando los partidos, porque de lo que se trata es escoger a la persona más competitiva posible, pero también, por cierto, que también pudiera ser eventualmente capaz de dirigir un buen gobierno. Y ya hemos visto que no es lo mismo siempre ser un gran candidato que ser un buen gobernante. Y al final del día vamos por un buen gobernante. Las campañas son los medios para llegar al poder, pero no es el fin. Lo que debiéramos de buscar es al mejor gobernante posible, pues porque esa es la única manera de enfrentar nuestros problemas y de también de capitalizar nuestras oportunidades. Enrique, y por último, ¿qué papel debe de jugar la ciudadanía delante de todo esto? Debe ser una ciudadanía tremendamente activa en todo momento, desde ahora, incluso pidiéndole a los partidos que vayan definiendo las reglas del juego, ya. Después, dándole seguimiento a que esto ocurra en los términos en los que lo plantearon. Después, participar muy activamente en el proceso para definir a la mejor opción posible. Y después, en su momento, salir a votar. Porque mira, es increíble que en estados como Oaxaca, en esta última elección, solamente salió a votar el 38% del padrón electoral de Oaxaca. Seguramente es porque los oaxaqueños están felices de que el nivel de vida ha prosperado, de que la seguridad es increíble, de que todo está bien, o hubo una disminución de la democracia en ese estado. ¿Cómo es posible que solamente el 38% de la población salió a votar? Entonces, los ciudadanos también tenemos la obligación de participar, de exigir, sí, pero también de exigirnos y de tomar el control y el destino de nuestro país. Porque si no, entonces luego lo único que nos queda después es lamentar. Y los ciudadanos tenemos que ser muy activos, en este caso, repito, exigiéndole a los partidos, en este caso a la oposición, a salir ya con las reglas, a en su momento iniciar el proceso, a ser muy participativos, muy activos y en su momento salir a votar. Una ciudadanía que no participa y que no es activa está destinada a ser manipulada y a ser simplemente espectadora de algo que al final del día no le gusta vivir. Es decir, un año después de aquella entrevista, Enrique de la Madrid sigue vigente en sus aspiraciones para encabezar una coalición opositora. Sigue vigente y además cada vez más fortalecida también mi preocupación. Dos cosas. Por un lado, la convicción de que podemos ser un país mucho mejor que el que somos y que tenemos también la obligación de resarcir muchas de las cosas que no hemos hecho bien. Y sobre todo de pagar lo que muchos le llaman esta hipoteca social a casi la mitad de la población en México que vive en pobreza. Pero el otro también muy preocupado por el país al que podemos ir a dar, al que podemos ir a dar. Ya van 4 años de esta administración y el crecimiento después de 4 años será negativo. El ingreso por persona de los mexicanos de hoy es el equivalente al de hace 15 años. Hemos perdido 4 años en esperanza de vida en el país en tan solo 2. Y estamos recibiendo, bueno, y tenemos una cifra de más de 120,000 homicidios. O sea, un mexicano que no participa activamente en construir un México mejor, al final del día es un mexicano que está contribuyendo a este país peor. Entonces, bueno, en ese sentido, pues sí, creo que cada vez más comprometido, pero con el ánimo de que todos nos comprometamos, porque el país es de todos y a todos nos toca construir un mejor México. Bueno, pues le agradezco mucho a Enrique de la Madrid que nos haya acompañado aquí en la revista Peninsular. Enrique, muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad y les mando un saludo muy afectuoso. Él es Enrique de la Madrid y sigue en su carrera aspirando por el 2024. Volvemos aquí desde Mérida.